Ni izquierda ni derecha. Se puede estar a favor de nada y en contra de todo. Y veremos. Decirse de izquierda o de derecha es cosa del pasado. Y sí. La verdad es que de nada estamos seguros. Pero vamos viendo sobre la marcha. Bienvenidos al tercer capítulo de Ni izquierda ni derecha. Yo soy Nacho. Yo soy Santiago. Esperamos que les haya gustado el segundo capítulo. No sé con qué sabor te quedaste después de grabar. Bien. Creo que podría haber estado mejor en el sentido que podríamos haber tocado más cosas más interesantes por ahí, y que por ahí nos podríamos haber expresado de forma más amigable a todo público. Pero bien. Sí, bueno, o sea, vamos aprendiendo sobre la marcha, Claro. como dijo nuestro querido expresidente Mauricio Macri. Pero bueno, una diferencia entre él y nosotros, bueno, es que de nosotros no depende el destino del país, pero bueno, no Y importa. que no somos ingenieros. Uf. No sé cuál diferencia es la más importante Y en nuestro caso, pero bueno, no importa. Tenía que bardearlo, discúlpenme. El tema de hoy, o sea, en redes sociales hemos tratado ahora, creo fallidamente, pero bueno, tampoco somos community managers muy experimentados. Nosotros estamos aprendiendo a hacer estas cosas, ¿no? claro. Y creo que, bueno, van a ir saliendo cosas y vamos a ir mejorando a medida que pase el tiempo, ¿sí? Así Exactamente. que les pedimos perdón por lo choto que viene siendo las cosas ahora. Pero Y bueno. también le pedimos participación en las cosas que intentemos Sí, hacer. también, por Ya sé favor. que por ahí da un poquito de cringe, pero bueno, también vamos aprendiendo. Como en la grabación del segundo capítulo, hoy también tenemos público, alguien que recién ve la luz. Solanita desde hace, no sé, 3 meses creo que no sale, la pobre, de su casa, y la primera vez que sale para ver a dos estúpidos así como nosotros. Pero bueno, eso habla mucho de cuánto nos quiere como amigos. Creo que va a volver a su casa y va a pasar 3 meses más De una, recuperándose. sí, de una. Pero bueno, en redes sociales les estuvimos tirando pistas acerca de cuál podría ser el tema de este episodio, un tema que ya hemos mencionado anteriormente en los otros 2 capítulos, un tema que no sé si es polémico en el sentido en el que era la corrección política, pero sí como que en el sentido de que genera polémica, en el sentido de que genera discusión y genera mucho debate, ¿no? Sí, y aparte como transversal a prácticamente todos los temas, en el sentido en que los medios de comunicación como exportadores de información, y como hoy en día están muy presentes todo el tiempo en todo, juegan un papel muy importante en todo lo que es la política. Claro, en todo, en realidad. Sí. O sea, desde que se inventó la imprenta hasta pasando, digamos, por la creación de la prensa escrita, Sí. luego con Ya la que estamos, radiofonía. la segunda pista que has subido, Ah, sí, que subió. eh, El barbudo ese, el señor que tenía la mejor barba que Santiago es Gutenberg, Johannes Gutenberg. ¿Cómo se pronuncia? Disculpa. Johan. Johannes. Bueno, discúlpame por mi nula pronunciación del alemán. Pero bueno, Johannes Gutenberg fue el ingeniero alemán que inventó la imprenta, ¿no? Y cuando se inventó la imprenta ocurrió lo que se conoce como la democratización del conocimiento, ¿no? O en realidad la mundialización del conocimiento, no le pondría el género todavía de democratización. Pero cuando se empezaron a imprimir en masa esos depositarios de información que eran los libros, ¿no? Sí, que en realidad al principio eran panfletos simplemente porque, bueno, el sistema Claro. técnico no daba abasto para imprimir libros y libros. Claro. Se empieza a expandir mucho más lo que es la información escrita. La información y el conocimiento, sobre todo, Claro. porque antes era solamente propiedad de la gente que tenía Exactamente, el suficiente capital económico necesario, que eran o los nobles o los sacerdotes. claro, ¿no? imagínate lo que salía a comprar un libro, porque un libro era escrito a mano. Claro, que usualmente eran los sacerdotes o la gente que tenía o que contaba con el tiempo para poder hacer esas cosas. Claro, ¿no? o sea, no es casualidad que las épocas anteriores a la invención de la imprenta hay muchísimos escritos que son de sacerdotes. Un ejemplo enorme, Santo Tomás de Aquino, que no se dedica solamente a hacer teología, así como él hay un montón que hablan especialmente sobre ciencias sociales, humanidades en general, que son sacerdotes pero que no están hablando necesariamente de teología o de ciencias sacras, digamos.
Claro. Entonces, luego cuando llegó el siglo XX, sobre todo en la invención de la radiofonía, desde la Primera Guerra Mundial, porque, a ver, durante el siglo XX ocurrieron los más grandes avances tecnológicos y esos avances tecnológicos estuvieron impulsados sobre todo por el, digamos, la investigación en torno a la facilitación de ciertos medios para la guerra, ¿no? La radiofonía se inventó para facilitar las comunicaciones en las trincheras. Sí, así como muchas otras cosas que hoy son inventos tecnológicos que usamos y que vemos todos los días y que usamos muchísimo. eh, y que nacieron en un principio como parte de una forma de logística dentro de una guerra. Claro, o sea, Eh, el primer modelo de computadora que se conoce en la historia fue creado por Alan Turing durante la Segunda Guerra Mundial, claro, o sea, hay ¿no? muchísimo, especialmente en cuestiones electrónicas, muchísimas. Bueno, casi todas las cosas que vemos ahora son hijos de todas esas invenciones de la guerra. Claro, entonces, a ver, como para ponerlo en blanco sobre negro, al lado de este avance tecnológico en torno a la mundialización y la distribución de la información que sucedió con todos estos avances tecnológicos desde la imprenta para acá, hasta Internet, que es el último gran avance, Sí, y creo que es el definitivo, en realidad no sé... Internet está en el límite, en realidad. Uno no puede pensar más allá de Internet si es que va a haber algo que que comunica de un... represente, claro, que represente un nivel de comunicación, a menos que se encuentre la forma de viajar, De cerebro a cerebro, claro, digamos, o de directamente. cerebro a cerebro, o no sé, de que haya alguna máquina que pueda permitirnos estar en presencia, que emule una presencia humana. Sí. Igual Eh, es complicado, me parece también pensar en esas cosas que van más allá de lo que ya conocemos. Porque bueno, me imagino que una persona que vivía en 1918, para una persona así era complicado ver, digamos, o sea, pensar que en un futuro nos íbamos a estar comunicando de manera tan directa a tan grandes distancias y en tiempo real. claro, o sea, esa es una de las características de un avance Claro, científico, claro, ¿no? claro. De un avance, o sea, de un corrimiento del límite de lo pensable, ¿no? O sea, como uno puede pensar mucho más de lo que pensaba antes, ¿no? Sí, Pero eso sí, también, sí. digamos, genera otro límite que cada vez se va haciendo mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, al lado de ese avance tecnológico tenemos un replanteo de lo que se entendía por información, primero que nada. Sí, Antes la información solamente era el conocimiento que emanaba, digamos, de todos los descubrimientos, obviamente, de la ciencia, ¿no? No tan solo de las ciencias duras, sino también de las humanidades. Pero no iba más allá de eso, ¿no? Los primeros libros que se imprimieron, por ejemplo, a partir de esta mundialización de la información, fueron las Biblias, por ejemplo, o los textos religiosos, sí. ¿no? Entonces no teníamos el mismo acceso a la información que tenemos hoy, ¿no? O sea, y luego pasó el tiempo y ciertas personas se fueron dando cuenta de que con la información se podía ganar plata, Sí, ¿no? Que ese creo que es como el quiebre y lo que genera, digamos, el tratamiento de la información que vivimos hoy, en el sentido de que hubo un grupo de personas, un grupo selecto, que se dio cuenta de que a las grandes masas de población, ya estamos hablando, digamos, del siglo XX, ¿no? O sea, de pensar en un estado con una sociedad de masas, o sea, una gran porción de la sociedad que participa políticamente, que sí. puede tener opiniones Y que políticas. tienen sus propias características en relación a otras sociedades civiles de otros países. Claro, exactamente. Entonces, en ese tipo de sociedad, en una sociedad en donde cualquiera puede tener una opinión formada de las cosas, hubo un grupo selecto que dijo, con la información acerca, por ejemplo, de los gobernantes Sí, o de lo que sucede en el exterior, se puede ganar plata. Entonces nació la matriz fundamental por la cual los medios de comunicación masiva hoy se manejan, claro. ¿no? Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Y ahí Sí, como que también es una de las razones que veíamos para también hacer el podcast. ¿Por qué? Porque mucha de la información que se da en los medios no es información pura y dura. no, No, para no te nada. cuentan los hechos. Claro, o sea, cuando nos ponemos a ver noticias especialmente de cuestiones políticas, de cuestiones de actualidad internacional, siempre vemos lo que se llama el sesgo. El sesgo es decir, es la demostración de que las personas que están haciendo esas noticias, que están publicando esas noticias, tienen su propia ideología política, tienen sus propios intereses. Entonces, las cosas que publican, mentadamente o no, tienen... O sea, mentada en el sentido de con intención, con esa Claro, intención o no. sí, tienen un pequeño tinte dentro de lo que se dice. Límite, en realidad. Claro, sí, bueno, sí, tienen un pequeño límite. eh,
en el que ahí nos damos cuenta qué es verdad y qué no, cuando lo podemos ver a ese límite. Y eso es lo complicado también. A ver, no es fácil sentarse sin saber, digamos, todo el trasfondo de los medios que estamos leyendo. A leer una noticia de cualquier medio internacional o nacional, no es fácil distinguir qué es verdad y qué no si no sabemos justamente de dónde viene el medio, a quién responde, quiénes son los dueños, cuál es la historia del medio en cuanto al posicionamiento político en ciertas cuestiones. Por ejemplo, si abrimos un medio internacional y nos ponemos a leer, por ejemplo, no sé, la BBC, y leemos noticias sobre Palestina e Israel, los dueños de la BBC son activistas, bueno, activistas activos, valga la redundancia, en la cuestión Palestina-Israel a favor de Israel. Entonces, obviamente encontramos un sesgo, así como acá en Argentina, en el momento por ejemplo, el gobierno de Cristina Kirchner, que se hablaba tanto de Clarín y de Mañeto y de la... De que Clarín miente y del Exactamente, relato y de bueno, todo. era porque los dueños de Clarín tenían su propio interés económico en contra del gobierno de Cristina y sobre todo en contra del posicionamiento internacional que tenía ella. Claro, sí, sobre todo, o sea, los roces, en el caso específico de Clarín con Cristina, empezaron con la discusión acerca de la ley de medios. Sí, Que ahí es donde se empezó a ver realmente los intereses que tenía el grupo Clarín, porque, a ver, el diario es Clarín, sí, pero cuando sí. nosotros hablamos de Clarín, hablamos del grupo. Claro, O sea, que el tiene grupo radios, televisoras. y muchas otras cosas Sí. más. No son solo no son un grupo económico, un grupo empresarial en realidad, no un grupo económico, son un grupo empresarial que no solamente se dedica a la información, ¿no? Tiene otras ramas productivas, ¿no? Sí, A su nombre. Pero cuando se empezó a discutir la ley de medios, que era una ley que planteaba que un cierto grupo empresarial no podía poseer más allá de cierto número de medios, sí, y teniendo en cuenta que Clarín en ese momento, que creo que no cambió demasiado hasta ahora, no, en ese momento acumulaba más del 60% de todas las frecuencias de radiofonía y de los canales pagos en el interior de la nación, digamos, uno se empezó, o sea, Clarín le molestó, obviamente claro. porque tenía que o ceder Sí. o vender. No, O sea, claro, porque veía amenazado su propio interés económico. claro, claro, y después, bueno, todos los... Y ahí se empezó a ver, digamos, cómo, y este creo que es el quid de la cuestión, ¿no? De cómo el periodismo, ¿no? Hoy en día, no tan solo acá en Argentina, sino en todo el mundo, porque no es algo que solamente pasa, que podemos decir que solamente pasa en Argentina, Sí, cómo en el periodismo también se puede ver justamente esa bajada de línea sí, de un grupo, sí, sí. de un grupo empresario ante el filtrado de cierta información que se puede dar, Claro. ¿no? Porque ahí en ese momento todos los periodistas de Clarín hablaban de la libertad de expresión, de que queremos preguntar esto que sucedió en el programa de La Nata en ese momento, Sí, de que todos los periodistas más importantes del grupo, que estaban, bueno, estaba La Nata, estaba, creo, ¿cómo se llama este? Bueno, estaban todos. sí, digamos. estaba Leuco Longobardi, etcétera, etcétera. Claro, estaban todos, digamos, de Radio Mitre, del 13, de todos, diciendo queremos preguntar. Y hablamos mucho de la libertad de expresión, ¿no? Claro. Que desde mi punto de vista no sé si estaban siendo coartados por eso específicamente, por otras cosas sí, porque no se puede negar de que hubo persecución, de que siempre Mediática. ha habido persecución tanto mediática, o sea, mediática política, Sí. Sí, sí. en ese caso y en la Argentina a lo largo de la historia. Pero bueno, sucedían ese tipo de cosas y siguen sucediendo, Ujú. ¿no? Sí, Siguen sí, sí. sucediendo. Y creo que lo que más nos interesa es lo que sucede ahí en esa relación que hay entre, primero, el grupo empresario, los periodistas que trabajan para ellos, y después la otra pata que en realidad que es la más amplia, no la otra pata, sino la otra dimensión, que es cómo nosotros, los que formamos parte de la ciudadanía y en realidad de la sociedad en general, somos los que consumimos esa información, Sí. los que pagamos por esa información y que terminamos conformando nuestra idea del mundo o nuestra ideología en cierto sentido, no tan solo política, sino ideología en un sentido más amplio, que tiene que ver con las ideas que uno concibe y uno construye acerca de la relación con uno mismo, la relación con los otros y la relación con la sociedad. Uno construye esa ideología a partir de la información que tiene, Sí. ¿no? Y si es que encontramos un sesgo en la información que nosotros consumimos, es obvio que ese sesgo se va a transmitir a esta construcción subjetiva que es la ideología Claro. de uno. Y ahí entra, digamos, lo que ya habíamos nombrado en el capítulo anterior, que tiene que ver con los medios como formadores de opinión pública.
Si bien por ahí, y ya lo dijimos antes, el terreno del estudio de la opinión pública es un poco engorroso y más para Y personas... complicado, digamos. Claro, es complicado, es ya complicado para las personas que se dedican a estudiarlo. Por ahí para las personas que no tienen mucho leído sobre el tema o que son un poco ajenos a lo que es la teoría política en sí, que, bueno, es la mayoría, eh, tienen, digamos, una pequeña dificultad en entender bien lo que es la opinión pública. Claro que, a ver, hay discusión acerca de dar una definición. Una definición exacta, pero sí hay Claro, nociones que hay dentro nociones de que hay que tener en todos... cuenta. Sí. Para poner blanco sobre negro, esta definición que voy a dar no es como una definición así remil exacta, pero es solamente para que se entienda, ¿sí? Eh, Nosotros, en lo que conocemos como la arena política, o sea, donde suceden todas las contiendas por el poder, ¿no? Eso es la arena política. Por el poder entiéndase el poder institucional, o sea, cómo llegar hasta las instituciones, o sea, siendo representante, siendo un administrativo, siendo, no sé, trabajando en el Estado, más que nada, o sea, como representante o como burócrata, ¿sí? En la arena política nosotros podemos reconocer dos actores principales, ¿sí? La sociedad civil y el Estado. En el medio de la sociedad civil y el Estado se encuentran muchos otros actores que tienen un pie adentro de la sociedad civil y un pie dentro del Estado. Esos actores son los partidos políticos, los grupos de interés, los grupos de presión y también están los medios de comunicación. Y en esa zona gris, por decirlo de Perdón, alguna manera... grupo de interés y grupo de presión, para que no entiendan qué es. Ah, sí. Bueno, otro día vamos a explicar, pero básicamente son agrupaciones de personas que buscan o cambios en el gobierno, o sea, o cambios, perdón, en la constitución la constitución política del país, o cambios dentro, digamos, de un ambiente específico, digamos. Claro, o sea, que buscan cambios, pero lo que lo diferencia al grupo de interés y al grupo de presión es la magnitud y el grado de esos cambios. Los grupos de presión buscan cambios muy profundos, ¿no? Muy Sí, o sea, profundos. buscan cambios concretos en realidad, en el sentido de que buscan cambiar una ley, cambiar un artículo de la Constitución, cambiar un tipo de elección, etcétera, etcétera. Los grupos de interés ya buscan, digamos, cambios que son menos, ¿cómo decirte? Menos... Abarcadores, exactamente. claro. Bien, entonces en esa zona gris encontramos los medios de comunicación y encontramos también la opinión pública, ¿sí? No tan solo porque están los medios de comunicación ahí, porque en la opinión pública intervienen muchísimos otros actores que no son necesariamente solamente los medios de comunicación, ¿no? Como definición así de opinión pública, así medio técnica, sería lo que en un momento determinado un colectivo grande de personas, o sea, ponerle una sociedad en general, piensa acerca de un tema, ¿sí? La opinión pública acerca de el aborto es tal, ¿sí? Ahora, en esta opinión pública, en la conformación sobre todo de la opinión pública, hoy en día intervienen los medios de comunicación, ¿sí? Pero intervienen de una manera activa, ¿sí? Como formadores de opinión pública. En la concepción ideal, los medios solamente tendrían que actuar justamente como medios. O sea, como intermediarios entre la realidad, o sea, el objeto del cual se piensa o se tiene una opinión, y el sujeto, o sea, la sociedad civil, el que tiene una opinión acerca de ese objeto, ¿sí? Y los medios de comunicación funcionarían como intermediario en la manera en que solamente proveen de información imparcial acerca de lo que sucede, acerca de los hechos, ¿sí? Hoy en día, los medios de comunicación están muy lejos de ese ideal porque son formadores de opinión pública. O sea, primero, la información que dan no es imparcial, por todo lo que venimos hablando, ¿no? Justamente Por el el sesgo. sesgo. Claro, por el sesgo. Y también, aparte de ese sesgo, que es como un filtro, es como, no sé, es como si vos te pones en vez de lentes transparentes para ver mejor, te pones lentes de sol, ¿sí? Va a haber cosas más oscuras que no se van a notar del todo con los lentes de sol, Sí. y cosas... Citando a Tursi. Claro, citando a Tursi, citando a Mariano Tursi, que es un
un internacionalista que escribió un libro que se llama Todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial, que está muy bueno para aquellos que quieren, digamos, introducirse a esto de las relaciones internacionales, ¿no? Porque está explicado muy bien, es muy didáctico, él es profesor. Y es muy completo. Claro, y es bastante completo, sí. Y actualizado, creo, lo más importante. Sí, se publicó hace 2 años, 3 años más o menos el libro, en el 2017 se publicó, si Sí. me acuerdo. Y está todo, digamos, o sea, desde los conflictos internacionales más importantes de la historia, de la actualidad. Hasta las clasificaciones dentro del sistema internacional que son muy, muy importantes para entender bien la actualidad mundial. Claro, sí, así que ahí les va como una Recomendación. recomendación de Sí. Yapa, digamos, pero bueno. Entonces, los medios como formadores de opinión pública intervienen de esa manera, porque tienen un sesgo, o sea, no toda la información que existe la van a compartir, ¿no? Primero porque o pueden no tener acceso, que eso sería lo más, digamos, entendible, Sí, ¿no? Si no tienen acceso a cierta información, es como muy coherente de que no la den, porque no la tienen. Pero lo que sucede muchas veces es que sí tienen acceso a la información, pero eligen, sí. ¿no? Eligen qué mostrar. O no tienen acceso a la información y eligen mostrarlo igual como quieren. Claro, claro, o eligen mostrar cosas que en realidad no suceden, ¿no? Entonces, de esa manera actúan los medios de comunicación hoy en día como formadores de opinión pública. Pero ¿por qué forman la opinión pública, no? Porque se supone, hemos dicho al principio, que la opinión pública era justamente una posición específica acerca de un tema determinado de una sociedad, ¿no? O en realidad de un colectivo social mayoritario, ¿no? Nosotros tomamos sociedad para hacerlo general, ¿no? ¿Por qué forman opinión pública? Porque justamente de arriba hacia abajo los medios de comunicación instalan o temas o interpretaciones en la sociedad y la sociedad toma como suya esa opinión que en realidad es la opinión de otro, no es su propia opinión. Claro, todo esto con obvios fines políticos que en muchos casos desembocan en fines económicos. Yo como que lo alteraría, digamos, o sea, yo lo pondría al revés, ¿no? Por fines económicos hay consecuencias políticas. Es que, digo yo, o sea, ellos instalan temas, ¿verdad? Para que este tema tenga más relevancia dentro de la sociedad, con una, bueno, sí, con una máscara política, o sea, con un, digamos, que superficialmente son temas políticos, pero que al fin y al cabo lo hacen para el rédito económico de ellos mismos. Claro, claro, sí, bueno, ahí sí podemos coincidir mejor. ¿Son los únicos formadores de opinión pública en los medios de comunicación? No. Claro ejemplo, lo que sucedió el año pasado con la ley de despenalización del aborto. Fue un tema que instaló el gobierno de Mauricio Macri. Él fue el primero que empezó a hablar acerca de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de una manera institucional, ¿no? Porque hace ya décadas que se estaba tratando de que el proyecto llegue a la Cámara. Sí. Para que se debate y se vote. Anteriores, para que se debate y se vote, ¿no? Sí, Nunca sí, se llegó a votar. Exactamente. Pero ahí hubo una obvia manipulación del tema. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo un momento digamos, no de crisis, pero sí de vulnerabilidad económica bastante grande. La inflación ya estaba muy por encima de las proyecciones que había hecho el gobierno y dijo, bueno, nos tiremos un salvavidas y que la sociedad no... Tratemos de que la sociedad no hable de esto, no piense en esto, que piense en otra cosa. Que también es un tema caliente, ¿no? Sí. Y bueno, que es una estrategia que usan prácticamente todos los gobiernos que se ven en esa situación complicada. Claro, o sea, con esta aclaración que hago es por 2 cuestiones. Primero, porque no quiero que quedemos como los defenestradores de los medios que no sirven para nada y que lo único que hacen es que su accionar solamente está llevado por sus intereses económicos. Hay medios que usualmente son los medios independientes que son primero honestos intelectualmente, o sea, te dicen, ya desde el nombre, digamos, o sea, para poner ejemplos extremos, la derecha diario y la izquierda diario son honestos intelectualmente porque te dicen, bueno, uno te va a defender Cuba y otro te la va a denostar. Claro. Y eso ya está claro desde el inicio, digamos, y vos sabés en qué posición te están dando la información. O tenés periodistas independientes que si bien tienen tintes ideológicos, ejemplo, que bueno, no sé si decir tanto periodista, pero ejemplo El Presto o ejemplo Arturo Maluco, claro. Que son tipos que están dentro, digamos, de la movida de los movimientos sociales, que están presentes, que van, que no se dejan llevar, digamos, por tiradas de línea, pero que, o sea, que esto no quiere decir que no tengan su propia ideología y que no lo muestren. Pero es que la cosa es que ellos... Claro, son honestos en eso. Sí, o sea, te lo dicen en la cara, te dicen, mira, yo estoy hablando desde una posición, te advierto que estoy hablando desde una posición porque yo quiero que a la información la tomes como tal.
como Sí. lo que es información, pero también una información filtrada e interpretada por mí, Claro. ¿no? Sí, La bueno, mayoría... al fin y al cabo es prácticamente imposible si sos una sola persona que está sacando noticias todo el tiempo, que no tenga algún tipo de tinte ideológico, de tinte... No, claro, aparte, desde la elección de los temas de que vas a hablar, ahí ya también hay bajada ideológica. exactamente. Va a haber temas que no toques, otros temas que sí toques, otro tema que sea tu tema. Sí, Y bueno, o sea, eso también es ideológico en el sentido de que uno elige desde uno, ¿no? Sí. Desde la propia subjetividad. Pero los medios masivos de comunicación, los grandes grupos, ¿no? No te son honestos intelectualmente, ¿no? A ver, no son honestos en el sentido de que no te dicen textualmente, mira, yo hablo desde esta posición. claro. Vos ves 10 minutos de TN o 10 minutos de C5N y ya sabés su Sí. posición, Sí, sí, ¿no? sí. Pero Y la cosa también es que no lo hacen ellos. un poco para hacer una salvedad dentro de todo esto, es complicado también dentro de empresas enormes que son los diarios, que son los grupos de medios. Es complicado, digamos, dar a conocer eso. ¿Por qué? Porque escriben muchísimas personas dentro. Claro. Algunas veces sí se ve, algunas veces en columnistas o en cartas de opinión, digamos, de escritores que son regulares dentro de los diarios, se ve que ellos mismos se aclaran y dicen, bueno, desde mi posición o desde mi experiencia. Y ahí uno, bueno, Claro. o sea, está como más marcado eso, pero sí es verdad que dentro de lo que son las noticias regulares que se publican, esa honestidad intelectual no está. Claro, y también esa honestidad intelectual también se ve en la manera en la que uno se expresa, ¿no? Sí. En las palabras que uno elige, ¿no? Exactamente. Usualmente yo noto que solamente se habla de los K, por ejemplo, Sí, cuando vos estás en TN o en Clarín o en Perfil o en La Nación, sí, ¿no? O sea, los K son ellos, digamos, utilizando despectivamente, claro. ¿no? En los Del otros otro lado, medios, sí, por ejemplo, poner en el el página Destape. 12 o en C5N, en el Destape, En el destape que en no sé si es Telam. o sea, no sé si ponerlo como medio grande, pero es un No, medio es que uno tiene de- es un- llegada Es nacional, un medio pero- independiente en el sentido de que no es parte de un grupo empresarial grande. Sí. Sí tiene bastante llegada. O sea, yo lo pondría como uno de los medios independientes más grandes. Puede ser. Bueno, ¿No? la cuestión es que en el destape siempre agarran, o Se sea, nota. cada vez que alguien está, o sea, que citan a un opositor, que hablan de un opositor, Claro. va con un adjetivo negativo sí o Claro, sí, sí o no sí. vas a encontrar. Sí. Opositor ahora u oficialista antes. Claro, exactamente. Claro. Bueno, esa es una salvedad, ¿no? De que no es que estamos diciendo que los medios son una porquería, pero, digamos, sí hay que reconocerle ciertas cosas. Pero la Sí, segunda, digamos... Lo importante Sí. que hay que dar a entender es que porque escuchen esto y se sientan, digamos, un poco embroncados con el tema este del sesgo de los medios, no quiere decir que hay que dejar de leer los medios. No, o si sea, nosotros todo lo leemos contrario. medios. Hay que seguir leyendo los Claro. medios, pero hay que tener en cuenta cuál es el Exactamente. sesgo y conocer el medio que uno está leyendo. Claro. O sea, y la segunda salvedad que quería hacer era que hay que entender de que los medios de comunicación no son los únicos formadores de opinión pública, ¿no? Sí, También lo son la política institucional, pero también hay como un caso que se ha visto recién desde hace 15 años que o sea, yo lo considero como uno de los casos más interesantes, pero porque es el más interesante, es como el más difícil de estudiar sí, hoy en día y el más difícil de tener en cuenta en debates, que es la cuestión de las redes sociales, sí. ¿no? Que ahí como que en las redes sociales, internet en general, digamos, es como una máquina de devastación de conceptos, Sí. digamos. Porque o sea, en el sentido de que Es como... el lenguaje que se utiliza hoy Sí. en día no está adaptado para hablar de ese tipo de fenómenos, Sí, ¿no? Internet y las redes sociales son fenómenos que exceden, sí. ¿no? la capacidad explicativa, ¿no? O sea, es como son tan nuevos y tan diferentes que ya las palabras que nosotros utilizamos para explicar los fenómenos anteriores ya no nos sirven. Es que, a ver, o sea, que no se me malentienda, pero las redes sociales son de alguna manera poner el foco sobre Juan Pérez, o sea, para que hable de política, que Juan Pérez cree en el nuevo orden mundial, en la vaca internacional como la peor peste del mundo, así. Claro. Entonces es como que inevitablemente, por más cosas buenas que tengan las redes sociales, por más que sean un elemento clave para la mayoría de, por ejemplo, actividades productivas ahora, o que sean un elemento clave para cualquier tipo, digamos, de gestación, ¿cómo decirte?, académica, como esto. Claro. No diría esto académico, pero cosas de este estilo. Claro, de divulgación. Claro, exactamente. Y también de comunicación. Sí. Tiene sus perjuicios, o
no diría perjuicios, tiene su lado malo, digamos. O Claro. sea, en el momento en el que vemos que hay personas que tienen o malas intenciones o una gran ignorancia sobre lo que están hablando, y esas personas tienen mucha atención de muchas personas que los ven Claro. y traducen directamente ese pensamiento en un pensamiento propio, Ujú. ahí vemos, digamos, que empieza a haber problemas. Ahora, la solución a esto no sé si existe, porque coartar Es la que todavía no libertad de entendemos el hablar de problema. alguien, Es que todavía no entendemos bien el problema. claro, exactamente. No, o sea, Pero a como que ver, no lo logramos abarcar. muchas veces decimos, y medio en joda, medio cierto, ¿qué haces publicando? Claro. O el meme que se ha vuelto en ¿Cómo Twitter puede, mucho cómo, tiempo. Las claro, personas que tienen más de 40 años no deberían poder usar Twitter. claro. Este, ¿Cómo puede tener tantos seguidores y hablar tanta cagada? Claro, O sea, exactamente. hablando mal y pronto, digamos. Sí. Pero ahí, como que, a ver, no es que sean absolutamente inexplicable lo que sucede. Hay distinciones que sí se pueden hacer y es posible y está muy bueno hacerlas, como por ejemplo la distinción entre opinión pública y opinión publicada, ¿no? Sí. Son dos cosas distintas. Sí, En el caso de las redes sociales, aplica, pero genial, digamos, excelente. Sí. Porque, a ver, la opinión pública, como ya dijimos, es la opinión de un grupo, de un colectivo social mayoritario, ¿no? Sí. ¿Cómo conocer eso? Eso es otra historia, Bueno, digamos. un ¿Cómo conocer ejemplo- esa ideología? Sí, que. Sí, un ejemplo de la opinión publicada, por ejemplo, puede ser, ya que lo nombrabas, el caso de la discusión de la ley del aborto. Ujú, Si uno entraba a Twitter en ese momento, claro. si bien se veían personas con el circulito celeste, Ujú, encontraba la gran mayoría de personas con el circulito verde, digamos, que era como Claro. la muestra en el apoyo. ujú. Pero cuando se formaron todas las marchas en contra del aborto, si bien hubo algunas, digamos, que como que parecía que había mucha gente y no había tanta, hubo muchas marchas que había muchísima gente. Entonces ahí realmente veía lo que es la opinión pública, que era las ideas que estaban en la sociedad en general, y la opinión publicada, que era la gente que estaba en Twitter y que vos Claro. veías que estaba y que Claro. estaba haciendo lobby a favor o en contra. O sea, la opinión pública a veces se puede llegar a mostrar, como en ese caso, que un excelente ejemplo, en fenómenos muy determinados, como por ejemplo las marchas. Claro. Es cierto, y así se pueden realmente darle cuerpo o darle carne a las ideas que están circulando en la sociedad. La verdadera opinión pública, por ejemplo, acerca del aborto es que la sociedad está dividida. Sí, Había muchas personas que estaban a favor, pero muchísimas personas que estaban en contra. Claro. Esa era la verdadera opinión pública, pero en el caso de la opinión publicada, Santi la do en el clavo, ¿no? O Claro. sea, entraba También a las hay- redes sociales, que yo lo viví también, o sea, lo Sí. he visto lo mismo. Que había muchísimas personas en las redes sociales que decían, sí, aborto legal, seguro, gratuito, qué sé yo, que se abanderaban siempre, y no veías a casi nadie discutir, o muy poca gente, y Sí. cuando discutían, les venía la horda así Sí, de tuiteros y de Sí, que la mayoría de va- trolls también. sí. Eh, Que va un poco también en el sentido de lo que hablábamos la vez pasada de la espiral de silencio. Claro, claro. Y después, esto también de los trolls, ¿no? Ya Sí. que salió, hay como, hoy en día, en esta, ¿cómo decirlo? En esta intención de tratar de explicar los nuevos fenómenos, están saliendo nuevos conceptos que en general están en Globish, o sea, en Globish quiere decir el lenguaje de Internet, ¿no? El lenguaje global de Internet, Sí. que usualmente es el inglés. Sí. Y hay dos conceptos que son muy importantes. El concepto de los trolls y el concepto de las fake news. Sí. ¿No? Son conceptos, o sea, Sí, son sí, conceptos que explican realidades que suceden hoy en día. Los trolls, Sí, que en realidad el tema, o sea, los trolls en realidad no nacieron con este sentido político. No, troll, claro que no, el no. troll estuvo en internet desde los principios de internet. claro, Y era el que cuando vos publicabas algo o cuando alguien importante quería hacer algo en serio, venía y básicamente te jodía en los comentarios, Claro. Hacía sátiras poco elaboradas. claro. Pero ahora tomó este tono político y ahora es una herramienta discursiva más en el sentido de decir, no, vos sos un troll macrista, no, vos sos un troll K. Claro. Y en el caso de las fake news lo mismo, digamos. O sea, siempre ha circulado información falsa. Porque fake news, a ver, la traducción literal es noticia falsa. Sí. No, noticias falsas. ¿Qué son eso? Digamos, o sea, no hay mucha ciencia, digamos. Sí. O sea, es información que circula en internet que, digamos, no corresponde con la realidad. I'm not going to give you a question. You are fake news. Y bueno, ya que Santiaguito lo trajo a su Donald. Perdón, no lo podía no poner. No, bueno, sí, la verdad que sí, es como muy icónico. También me está empezando a caer mejor ahora Donald Trump porque le estoy encontrando
lo que aporta, ¿no? Porque da tanto que hablar este hombre, da tanto que hablar. No, es que es muy gracioso ver los Discursos. discursos, porque Va, toda la intervención, en sí, realidad, no porque sé, siempre o está sea, con la yo misma lo pondría postura. a la imagen, la pondría a la par de un barra brava en la cancha puteando, Mm. porque tienen la misma gesticulación, Mm. digamos, se está apuntando todo el tiempo, así con cara de enojado, con el ceño fruncido a todo el mundo. Pero bueno, ay Dios mío, este Donald. Algo pasará, algo faltará cuando ya no gane las elecciones. Creo que sí las va a ganar este Sí le año, va a pero bueno. ganar, sí. Pero bueno, no lo sé. ¿Quién le no va a lo sé. ganar a Biden? Ay, pobrecito el Joe. Pobrecito. Semejante pedófilo. Pero bueno. Oh, Dios. ¡Pará! Y sí. ¿Vos me lo estás comparando a Joe Biden como pedófilo al lado de Donald Trump? Bueno, no importa, ya está, ven acá, nos vamos a ir mucho el tema. No lo he A comprobado lo de Einstein, es lo eh, único que voy a decir. Bueno, Oh, sigue. Dios santo. Bueno, ya que lo trae a Donald, también otro tema que queríamos hablar, y con esto ya como que vamos a tratar de cerrar, era el tema del uso político que se hacen de todos estos fenómenos de internet, ¿no? De los trolls y de las fake news, porque como bien dijo Santiago antes, siempre estuvieron, ¿no? Solamente que en estos últimos 10 años, o 15, más sí, 15 más o menos desde que empezó el siglo XXI, digamos, Sí. ¿no? Los políticos empezaron a dar cuenta de que la gente ya no veía televisión, ya no escuchaba radio, estaba en internet. Y cuando las redes sociales empezaron a emerger, los políticos tuvieron que reajustar de una manera casi, o sea, diría, no sé, radical, Sí. la manera de entender la captación de votos y sobre todo de hacer política, no tan solo de la captación de votos, sino de hacer política. Sí, y te hago una salvedad, perdón, no solamente han sido los políticos que se han dado cuenta de esto, sino que todos los medios de comunicación en general, las televisoras, las radios, ¿por qué? Porque si uno se pone a ver detenidamente, por ejemplo, la televisión cada día se quiere parecer más a Internet. Claro, sí, y tenés cada día razón. se quiere poner más en contacto con Internet, Claro. cosa que no le sale porque no es... No, para nada. No. O sea, a ver, la interfaz es distinta, la manera de relacionarse. O sea, la manera que tienen Sí, los el sujetos que formato. utilizan. Claro, el El formato es totalmente- distinto. El No, formato es y distinto. lo único que logran en realidad es hacer papelones y hacer que la gente menos lo siga. Claro. Por ejemplo, no sé, traen youtubers a hablar en televisión y pasan papelones porque ni siquiera las personas que están conduciendo saben No a saben quién le quiénes están son, preguntando, claro. no saben qué hacen. O sea, cada vez que llevan, por Y ejemplo... ni lo entienden, el- ni el- entienden lo que hacen. No, por eso te digo, el caso, digamos, del estúpido de Yudica, que lo he llevado a varios streamers, Sí. y les preguntaba, y me acuerdo que en ese momento han salido un montón de clips así en YouTube, se ha llenado YouTube de esos clips, de Yudica hablando del Fortnite, ¿te acordás? Sí. Qué papelón. O sea, el tipo es como que ha nacido para hacer un papelón andante, digamos, no puede hacer tanto ridículo nacional. Bueno, este paréntesis del rant Sí, perdón, que lo contra... detesto. lo detesto. El rant contra Yudica lo dejamos por otra vez. Pero bueno, Le vamos a esto hacer un hay capítulo. que dejarlo... No, ni a... No le vamos a hacer un capítulo a Trable, que no hacer un capítulo a Yudica, Dios santo. El rant lo dejamos para la mesa de domingo. Acá hacemos ciencia política. Ah, papá. bueno, discúlpame. Pero bueno, o sea, hablando del... Pero lo que nos interesa a nosotros es cómo en la política se insertan ese Sí. tipo de cosas, ¿no? Y hay algo que últimamente estuve leyendo un poco más. Hay una politóloga argentina que habla muchísimo de esto, que en realidad es su tema de investigación, que se llama Rocío Anunciata. Esta investigadora habla acerca de un concepto nuevo de representación que se construyó alrededor, digamos, de este nuevo uso, o de este nuevo uso que los políticos hacen de las redes sociales y de la masividad que te permiten, Sí. ¿no? Que es el concepto de representación por proximidad, ¿no? Es una tendencia que ella reconoce que sucede cada vez más de los políticos, o en realidad de los candidatos, no tan solo de los políticos, sino de los candidatos en primera instancia, que intentan cada vez más parecerse o estar justamente próximos ante el electorado para que el electorado se identifique con Sí. ello y se conforme una imagen alrededor de ese candidato que dice, es como yo, entiende mis problemas, Sí, que se él ve realmente cuando- sabe qué soluciones implementar porque él es como yo. Claro, que se ve justamente cuando vos entras a seguir a un candidato político y ves que las publicaciones son como las publicaciones que haría uno mismo, digamos. O sea, Como por Alberto, ahí suben- Alberto hablando de su perro, digamos, publicando. No, claro, o suben Por ejemplo. fotos comiendo. Claro, eh, o arman un stage para sí, subirse a un sacarse la foto. colectivo, para Claro. subirse a un colectivo.
O intentan subir una foto tomando mate y se ve la gente caminando al costado, digamos que claramente Claro. son los que le están armando, güey. Claro, o sea, y esta, digamos, esta nueva tendencia, reconoce ella, sucede cada vez más, pero hay como una contracara de eso, porque para toda cara hay una contracara, o sea, para toda tesis hay una antítesis, diría Hegel, Bueno. eh, que dice, a ver, esto ya es mi punto de vista, ¿no? O sea, esto Sí. ya es puramente personal, no lo dice ella. En este afán de querer parecer uno más, ¿no? Se pierde cierta idea que para mí, digamos, no es que tiene que mantenerse impoluta, pero sí, o sea, sí tiene que replantearse seriamente, pero que no se debe perder en cierto sentido, que es esta noción de que el político o el candidato en realidad no tiene que ser como vos, Claro. ¿no? No tiene que ser como vos, porque, a ver, uno en su día a día puede pensar que sabe las Sí, soluciones Como para yo todo. espero que no. No, no. Por el bien de la Argentina. No, como ninguno de nosotros en realidad. Bueno, sí, es Bueno, verdad. el ego. Bueno, no, no, ¿qué? No, si no estamos pegando al ego. Ojalá que no sea como ninguno de los dos, porque si llego yo, reforma agraria, y si llegás vos, Dios mío, más de lo ¿Cómo? mismo, digamos, así que no, Va no, de lo gracias. mismo, Y sí, mira. papá, Bueno, yo por lo menos voy a tratar ese alguito. mi compañero de podcast no me conoce. Oh, bueno, a ver, escucha, a ver, no perdamos el hilo. El candidato no tiene por qué ser alguien como vos, ¿no? Porque uno puede creer que tiene las soluciones para todo, pero en realidad, para hacer política pública, no para hacer política, sino para hacer política pública, para implementar planes y proyectos que realmente tengan un impacto en la sociedad, uno no tiene que pensar como cualquier persona. Uno tiene que Exactamente. ser capaz de ver la generalidad de los fenómenos, o sea, la generalidad de lo que sucede, no todo porque eso es imposible, pero si vas a implementar una política pública en el área, no sé, por ejemplo, de habitacional, Sí. ¿no? Vos tenés que tener primero cierto conocimiento, cierta Cierto conocimiento que formación. no forma parte del grueso de la sociedad. O sea, una persona con Exactamente. ese conocimiento no es cualquier persona. No, claro que no. O sea, y ahí se pierde esta digamos, condición de la actividad política de la que hablaba Max Weber, que era la profesionalización, Sí. ¿no? Y la Y bueno, racionalización del hacer política. Dentro de los jurídicos, bien, nombrar los jurídicos, ya que tanto me han criticado, que critico a los abogados, dentro de los jurídicos también está el término de la idoneidad para los cargos. Claro. O sea, que es una condición. Sí, es Que una es una condición para tener un cargo público, la idoneidad, digamos, que estés formado y que seas apto para, digamos, tomar ese lugar, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí esa es la contracara, ¿no? Se pierde esa noción de el político o el policy maker, en realidad Sí. lo pongamos, digamos, con todas las letras, digamos, el policy maker, el hacedor de políticas, se pierde la noción de profesionalización, ¿no? Sí. Y de que él realmente es el indicado para hacer el trabajo, Exactamente. ¿no? Entonces, y todo este problema lo traen el uso que hacen los políticos y los candidatos de las redes sociales, Sí. ¿no? Y Que a ver, partir... Sí, perdón, no está mal que usen las redes sociales, No, todo lo para contrario, nada. es una estrategia política de Pero es comunicación la obvia. política muy importante. O sea, ahora A es ver. la obvia, digamos. Claro, Ningún sí, político sí, que sí, se sí. precie de tal no puede no tener una página de Facebook, de Instagram y de Twitter. Sí, No a puede. ver, la campaña de Mauricio Macri para presidente Uf, ha el sido mejor ejemplo de todos, en sí. gran parte dentro de las redes. Sí, exactamente. A ver, y aparte tiene otra cara que también, a ver, no es invasivo para el elector, como que te empapelen la calle del Claro. mismo nombre, como que te pinten el perro, la casa de verde, como hacen algunos acá en Tucumán. Dios santo. Pero voy a esto. La cuestión de usar las redes sociales como medio para la campaña política es más efectivo, es innegablemente más efectivo por el hecho de que, si bien no está todo el electorado dentro de las redes sociales, dentro de Internet en general, hay una gran porción, y más en países latinoamericanos que tienen poblaciones jóvenes mucho más grandes que, por ejemplo, Europa, Claro. hay una gran porción que está siendo impactada por tu mensaje. Por el votame, por favor. Claro. Votame Claro, sí, que sí. quiero comer. Bueno, perdón. Votame que quiero un Ferrari. Claro. Votame que quiero una cuenta en Islas Caimán. Pero a ver, la otra cara, digamos, del uso político que se le da a las redes sociales
es la connotación política que el electorado y que en realidad la ciudadanía en general le da a las redes sociales. Que esa también es otra discusión muy importante que hay que darse. Digamos, ¿qué es lo que uno consume en las redes sociales y qué contenido realmente uno toma como verídico y como aceptable y como incluible? No sé si existe esa palabra, pero bueno, no importa. Yo siempre invento palabras. O sea, como incluible dentro de mis propias concepciones, ¿no? Acerca de cualquier cosa, digamos, acerca de mi relación con el mundo, con el otro y con todos, ¿no? Hay una antropóloga que se llama Paula Sivila que tiene un libro que está muy bueno, que se llama La intimidad como espectáculo, en la que habla... Ella toma el caso de Fotolog, MySpace y Facebook, ¿no? Que ya es como muy... O sea, a ver, en el mundo de las redes sociales ya es como muy atrás, pero ese muy atrás es de 10 años. Y en realidad en la historia 10 años no es nada, digamos. Sí. Pero, bueno, No, para un proceso histórico, digamos, 10 años no es... Pero el avance tecnológico de hoy en día también tiene eso, ¿no? De que la historia está yendo mucho más rápido. Claro. ¿No? Pero bueno, ella analiza esos 3 casos y analiza cuáles son las herramientas, digamos, voy a hacer como esto como un concepto muy bien abstracto, así como bien traído de la nube de pedo, la conformación subjetiva de las personas, ¿no? De cómo uno se construye y se constituye como uno mismo, ¿no? Ella, a ver, para dar un ejemplo, ella daba el caso del diario íntimo en el siglo XX, ¿no? La generalidad de las personas en el siglo XX tuvieron en algún momento un diario íntimo, en donde escribían cualquier pelotudez que se le pasaba por la cabeza. Digamos. Hoy, por desgracia, no, el diario íntimo es Twitter. Claro. Donde te airean todo el resultado de su líbido. Claro. Sí, o sea, a ver, ella habla de la transición entre la intimidad, entre la construcción subjetiva, desde la intimidad, o sea, desde un lugar en donde soy solamente yo el que está actuando y solamente soy yo el que me estoy viendo, hacia un escenario de extimidad. Yo me conformo como un sujeto a mí mismo, pero también a ojos de otros, ¿no? Claro. Entonces, eso tiene un impacto enorme en cómo uno mismo se concibe como persona, no como sujeto. O sea, sujeto tómenlo como sinónimo de persona, ¿no? Entonces... Y que, perdón, eso sí. se puede relacionar, digamos, si querés, hasta la política, o sea, hasta donde nosotros estamos hablando, podemos relacionar la conformación del sujeto, de la identidad del sujeto, sí, digámosle como la primera unidad dentro de lo que, de la lo que tiene como target, claro, digamos, el elector iba a decir, el candidato. Claro, el a eso candidato iba. busca un cierto arquetipo de individuo, claro, para llegar a él. Tiene que conocer ese individuo. Entonces, a través de redes sociales, eso es otra cosa que tienen las redes sociales para la política, se conoce mucho más al electorado. En realidad, para mí, se tiene la ilusión de que se conoce el electorado. Porque, por ejemplo, acá en Argentina, imagínense qué cantidad de gente tiene realmente una actividad, sí, una actividad constante dentro de redes sociales. Nosotros los jóvenes sí, pero la gente más grande, fuera de algunos casos en Twitter que andan los Raúles y la Susana ahí, ¿cómo se llama? Vos tenés la cosa con los nombres genéricos, tenés una cosa. Sí, la Claudia, la Susana y el Raúl, esos son sus objetivos, digamos, siempre. Bueno, cuestión, fuera de esos casos, la gran mayoría de la población, digamos, mayor, no está regularmente en redes sociales. Pero aparte muchas veces las personas que arman las campañas políticas toman el arquetipo de la persona que está en redes sociales y después te encontrás papelones como los de Marea Verde, que hacen un rap, era un trap, no sé, bueno, un papelón así, digamos, que no impacta a nadie. Y visto desde el otro lado, también las personas más grandes que utilizan redes sociales no le dan tanta importancia a las cosas que ven en las redes sociales. ¿Por qué hablo de la constitución del sujeto, digamos, la constitución subjetiva? Porque nosotros hoy en día en las redes sociales básicamente nos formamos, ¿no? Bien o mal nos formamos como personas porque todo el tiempo estamos siendo bombardeados con información acerca de cualquier cosa y escuchamos a gente que tiene una llegada enorme algunas veces y tiene más de 20 millones de seguidores que se ponen a hablar de cosas y uno los escucha y ve cuántos seguidores tiene y dicen... Puede estar interesante lo que piensa y en realidad está diciendo una cagada. Claro. O una estupidez tamaña. Hay una diferencia generacional que vamos a ver más adelante, que ahora no se nota tanto. Claro. Pero nosotros, nuestra generación, creo que fuimos la última que no nos criamos con un celular en la mano. En el sentido, tuvimos una infancia en el que no estábamos con redes sociales, con YouTube todo el tiempo. Por lo menos hasta los
serán 10, Con un 12 celular, años. con un celular sí, pero con un smartphone no. Claro, exactamente. Sí, Con, tenés con un, razón. con un teléfono con acceso a internet y con, digamos, el nivel de bombardeo de información que hay en las redes sociales hoy en día, no nos criamos. Yo sí tenía celular cuando era chico, pero era solamente para llamar a mi papá para preguntarle si ya me estaba buscando, digamos, del colegio. O para jugar a la viborita. La Viborita. Qué juegazo, Dios santo. Pero bueno, justamente eso, ya dentro de un par de años, de 10 más o menos, sí, no falta tanto, vamos a empezar a ver realmente... Claro, cuando las personas que se han criado con, por ejemplo, con YouTube en la mano desde que tenían 5 años, Ujú. dentro de 10, 11 años van Vamos a a ver ser electorado. Y la cantidad de competencias que habrán perdido, o sea, competencias en el sentido personal, digamos, de interpretación de texto, Sí. de filtrado de información, o Sí, sea, sí, sí. la tecnología tiene muchas cosas buenas, pero hay algunas cosas que, o sea, hay que saber usar la tecnología. Sí, y que el sistema educativo debería actuar sobre eso, digamos, Claro, para porque compensar esa... Y debería enseñar a utilizar la tecnología, Exactamente. ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí. creo que con eso podemos cerrar hoy, así como haciendo un raconto muy general, hemos tratado de, digamos, de abarcar un tema que es muy amplio, sí, pero que es de muchísimo, o sea, nosotros consideramos que debería ser de mucho interés porque es como poner sobre la mesa cuestiones que vivimos todos los días. Todos los días Claro. nosotros prendemos la televisión y vemos noticieros o cualquier tipo de canal de, digamos, de televisión. No están totalmente, constantemente bombardeando de información. Agarramos el celular, entramos a Instagram, a Twitter, a Facebook, lo más grande, digamos. Yo ya no uso Facebook, digamos, para nada, digamos. Pero, o sea, cual sea la red social que utilicen, ¿no? Estamos todo el tiempo siendo bombardeados por información. Hola, soy Sergio Massa y te quiero hablar a vos que estás ahí en... Y esa información hay que, digamos, trabajar. Hay que saber interpretarla. Es que no digo saber interpretarlo, no, porque todo el tiempo estamos en constante formación de saber qué leer y qué no, y qué sé yo. O sea, es como un constante Sí. ir formándose, Bueno, ¿no? ya que Pero estamos tener también- conciencia, digamos, Sí. de eso. Ya que estamos también, otro perjuicio, digamos, dentro digamos, de esta explosión de la informática, es que se está dejando de leer. Claro. Y es más... Se yo está, diría a ver, que- banca. Yo he visto estadísticas que dicen que la gente lee muchísimo más que antes, Sí, pero la cosa está en qué leen. claro. ¿no? Ah, bien. Es en qué leer. Se están Sí. dejando de leer cosas que se tienen que Claro, leer. se está ¿entendés? dejando de leer Hamlet para leer el libro del Rubius. Exacto. Ay, me siento un viejo de 70 años hablando así, ¿has visto? Que típico panelista, ¿has visto? Que dice, no, Claro. los chicos sí, sí. ya no hacen como antes. Pero que igual es verdad, digamos, y es lo que hemos vivido nosotros también. Sí, a Digamos. nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo en la primaria nos marcaba mucho eso, que ya no Claro. se leía, que... Ujú. Sí, Y nos sí, hacían escribir, ya no Sí. se leía, ya no se sabe cómo escribir, uno no sabe cómo expresarse, Mm. de tanta estupidez y de tanta gente que no sabe hablar también, que está en las redes sociales o en los medios, y no sabe hablar. Algunas veces nos tocan presidentes, digamos, que tampoco saben hablar, pero bueno, Dios santo, a mí, yo realmente voy a hacer un descargo acá. A mí me da vergüenza decir que soy argentino, tiene un presidente que no tiene no una papa en la boca, 35.000 toneladas de papa en la boca, Sí, exportada a de mí- Bolivia, digamos, así, no, Dios santo. Para hacerle contrapeso, a mí también me daría vergüenza decir que soy argentino ahora, pero bueno, lo dejemos ahí. Cerremos con el mensaje que cerramos siempre. Va, siempre. Los Sí. últimos dos capítulos. Siempre, como si hace 5 años que estuviésemos haciendo podcast, pero bueno, no importa. Piensen por ustedes, O alguien va a pensar por ustedes. doctor, Doctor, mucho gusto, muchas gracias, hasta luego. hasta luego.